Bienvenidos a Misterios, Cuentos y Leyendas Oscuras. Hoy contaremos la historia titulada El taxi maldito. Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad, cuando un hombre llamado Gabriel se encontraba esperando un taxi en una solitaria calle. Después de un rato, vio las luces de un auto acercándose lentamente. El vehículo se detuvo justo frente a él y bajando la ventana del copiloto era un hombre de aspecto extraño y una mirada estridente que con voz grave le indicó que subiera. Gabriel, sintiéndose incómodo pero necesitando llegar a su destino, decidió entrar al taxi. Tan pronto como cerró la puerta, notó que algo no estaba bien. El interior del vehículo estaba extremadamente frío y el conductor, con su rostro inexpresivo, no pronunció ni una sola palabra. Gabriel comenzó a sentir un escalofrío recorrer toda su espina dorsal. Mientras el taxi avanzaba por las desiertas calles de la ciudad, Gabriel observó que el conductor se desviaba del camino habitual. Le preguntó sobre esto, pero el hombre simplemente ignoró su pregunta y continuó conduciendo en silencio. La preocupación de Gabriel se convirtió en miedo cuando se dio cuenta de que el taxista lo estaba llevando hacia un área abandonada y poco familiar. La tensión en el interior del taxi era palpable. Gabriel sintió que algo malévolo llenaba el aire. Trató de abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El taxi seguía avanzando hacia un lugar cada vez más siniestro. El miedo se apoderó de Gabriel y sus pensamientos se volvieron confusos y desesperados. Finalmente, el taxi se detuvo en medio de un bosque oscuro. Gabriel estaba atrapado. El conductor volteó hacia él con una sonrisa macabra en el rostro, pronunciando estas palabras: "Has llegado a tu destino final". Que rápidamente aquellas palabras helaron la sangre de Gabriel. En un último intento por escapar, Gabriel logró desbloquear la puerta y salió corriendo hacia la espesura del bosque. Podía escuchar cómo los pasos pesados del conductor lo perseguía, pero él corrió sin aliento, tropezando en la oscuridad varias veces. Pero se levantaba, porque el taxista parecía seguirlo sin descanso. Más adelante Gabriel encontró refugio en una cabaña pequeña, abandonada. Cerró la puerta y detrás de él llegaba el sujeto misterioso. Gabriel trataba de controlar su respiración, porque desde afuera podía escuchar al taxista merodeando y susurrando palabras incomprensibles. La noche pasó lentamente y al amanecer Gabriel se aventuró a salir de la cabaña. El taxi y su siniestro conductor habían desaparecido. Gabriel regresó a la ciudad con una historia de terror que contar, pero el recuerdo de esa noche siempre lo atormentaría. Nunca más volvió a tomar un taxi en la oscuridad, y el miedo se convirtió en una sombra que lo perseguiría por el resto de su vida. Pasaron unos meses y Gabriel estaba decidido a compartir su espeluznante experiencia con un amigo llamado David. Sabía que David era un fanático de las historias de terror y estaba seguro de que apreciaría los detalles escalofriantes. Se encontraron en una cafetería, un lugar tranquilo donde podrían hablar en privado. Mientras se sentaba en una esquina apartada, Gabriel comenzó a narrar su historia. Detalló cómo el conductor del taxi lo llevó a un bosque oscuro y abandonado, persiguiéndolo
con una mirada malévola en sus ojos, y David escuchaba con total atención su historia. Después de terminar su relato, Gabriel tomó un sorbo de café y notó que David parecía inquieto. Parecía haber algo en su expresión que reflejaba intriga y un poco de temor. Gabriel lo notó y curioso le preguntó: ¿Qué sucede, David? ¿Estás pálido?, le dijo Gabriel. David, con voz temblorosa, dijo: Gabriel, tu historia me recordó algo que me sucedió hace unos meses. No pensé que fuera relevante hasta ahora. Gabriel lo instó a que continuara, ansioso por escuchar lo que su amigo tenía que contar. David comenzó a contar su propia historia de terror. Al igual que Gabriel, había tomado un taxi en horas de la noche, y el conductor, de aspecto misterioso, le había pedido que subiera. Mientras el taxi avanzaba por las calles vacías, David notó que el ambiente se volvía cada vez más opresivo. La temperatura dentro del vehículo bajó rápidamente y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Pero la historia de David iba más allá. En lugar de ser llevado a un bosque, el taxi lo condujo hacia un cementerio olvidado en las afueras de la ciudad. David sintió un nudo en el estómago y una sensación de terror lo envolvió. El conductor, sin decir una palabra, detuvo el auto junto a una tumba recién excavada. En ese momento, David notó algo inquietante. El nombre en la lápida era la de él. David estaba mirando su propia tumba y el pánico se apoderó de él mientras el conductor del taxi lo miraba fijamente, con una sonrisa diabólica en el rostro. Sin pensarlo dos veces, David se abalanzó fuera del taxi y corrió a toda velocidad, sin importarle hacia dónde iba. Después de un momento, se dio cuenta de que había escapado del cementerio y se encontraba en una zona residencial. Desde entonces, nunca había vuelto a ver al conductor ni a experimentar algo parecido. Gabriel quedó asombrado por la historia de David. La idea de encontrarse con su propia tumba y un conductor siniestro era demasiado espeluznante para imaginarlo. Ahora, ambos amigos se miraban con inquietud, preguntándose si estas experiencias eran solo coincidencias o si había algo más oscuro y desconocido en juego. Más adelante, Gabriel y David salieron de la cafetería. Cuando justo llegaron al paradero, sus ojos se abrieron de par en par y sus corazones se detuvieron por un instante, porque frente a ellos estaba estacionado, justo enfrente de la acera, el mismo taxi oscuro que habían descrito en sus historias. El corazón de Gabriel latía con fuerza mientras miraba a David, cuyos ojos reflejaban un miedo similar al suyo. Una extraña y poderosa fuerza parecía atraerlos hacia el vehículo, casi como si estuvieran hipnotizados. A pesar de sus instintos de huir, se encontraron caminando hacia el taxi, incapaces de resistirse a su influencia ominosa. La puerta del taxi se abrió automáticamente. Ellos, al subir, sintieron que el interior era aún más espeluznante de lo que recordaban. El sujeto misterioso estaba con un rostro inexpresivo y con una mirada penetrante, y los observaba desde el espejo retrovisor. Gabriel y David no podían moverse, ni mucho menos hablar. El taxi arrancó con un rugido oscuro, y los amigos quedaron atrapados en su abrazo infernal. No importaba cuánto se esforzaran por escapar, parecía que estaban atrapados en un viaje sin fin hacia lo desconocido.
El paisaje urbano comenzó a desvanecerse y transformarse gradualmente en una escena completamente diferente. Las calles se volvieron retorcidas y retorcidas, las luces se desvanecieron y todo se sumió en una oscuridad inquietante. Gabriel y David se miraron el uno al otro, compartiendo un miedo mutuo, pero también una determinación de enfrentar lo que sea para liberarse. El conductor, con una sonrisa malévola, finalmente rompió el silencio. Su voz resonó en el interior del taxi, fría y llena de una oscuridad sobrenatural. Les advirtió que habían abierto una puerta hacia un reino más allá de su comprensión, y ahora debían enfrentar las consecuencias. El taxi se adentró en un paisaje surrealista y aterrador. Los amigos contemplaron horrores indescriptibles, criaturas, sombras, demonios y figuras espectrales que venían desde la oscuridad. Pasaron horas, días o tal vez una eternidad en ese viaje interminable. Gabriel y David comenzaron a sentir que su cordura se desvanecía, ya que sus mentes estaban invadidas por visiones terroríficas y pensamientos incomprensibles. Finalmente, el taxi se detuvo en un lugar desconocido. La puerta se abrió y los amigos, exhaustos y mentalmente agotados, salieron tambaleándose. Miraron a su alrededor y se encontraron en un paisaje desolado, tan alejado de la realidad que conocían. El conductor, con una última mirada amenazante, pronunció palabras finales en otra lengua. Misteriosamente, el taxi desapareció en la distancia, dejando a Gabriel y David solos en ese lugar desconocido y aterrador. De pronto, vieron como unas manos descompuestas emergieron del suelo, agarrándolos con una fuerza sobrenatural. Ambos amigos se vieron inmovilizados por el miedo. Intentaron desesperadamente liberarse de esas garras frías y putrefactas que los sujetaban, pero era inútil. Las manos lo arrastraron hacia abajo, hundiéndolos en la tierra, mientras luchaban por mantenerse a flote. Gritos desgarradores llenaron el aire mientras Gabriel y David eran arrastrados hacia las profundidades. Sus voces se desvanecieron rápidamente, sofocadas por la tierra y el horror. El miedo invadió cada fibra de su ser, mientras se daban cuenta de que estaban siendo arrastrados hacia una muerte inminente. El suelo se cerró sobre ellos, sumiéndolos en la oscuridad y el silencio. Gabriel y David se encontraron en un lugar más allá de la comprensión humana, atrapados en un tormento eterno. Sus voces se unieron a los susurros inquietantes y a los lamentos de aquellos que habían caído antes que ellos. En ese lugar, en medio de las tinieblas, Gabriel y David se dieron cuenta de que su destino estaba entrelazado con el de aquellos que habían sido atrapados en ese reino infernal. Serían presas de la oscuridad para siempre, condenados a sufrir junto a almas perdidas que lo habían llevado al taxi maldito. Y así, el taxi continuó su camino, atrayendo a incautos pasajeros hacia su siniestro destino, perpetuando un ciclo interminable de sufrimiento y horror. La historia principal ha llegado a su fin, pero habrá una segunda parte en la que se presentarán nuevos personajes. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que seas uno de los primeros en oír el final de esta historia y oír las que están por llegar. Muchas gracias por llegar hasta el final. Nos veremos muy pronto.